Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ah, el desarrollo para el examen del tercer parcial de la clase de electrónica industrial va de la siguiente manera. Dice investigar cómo simular en PC un convertidor flyback de C a DC y configurarlo de forma que entre en su salida un voltaje DC de alfa voltios a partir de una batería de alfa entre beta voltios. Donde alfa y beta son los valores que se toman de su número de cuenta de la siguiente forma. Últimos dos dígitos del número de cuenta y tercer y cuarto dígito del número de cuenta. En mi caso, para mi número de cuenta, el mío es 265319. Mis últimos dos dígitos son el 19 y el tercer y cuarto dígito de mi cuenta es el 0 y el 6 respectivamente. Considerando esa información, el voltaje de salida para este caso será de 19 voltios en DC y el voltaje de entrada será de una batería de alfa entre beta voltios, que significa que tengo 19 entre 6, que me da 3.1667 voltios en DC. Para el desarrollo del problema escogí una frecuencia de 3000 Hz y por tanto definir las siguientes variables para el cálculo para determinar el ciclo de trabajo que se está aquí en este recuadro. Para el transformador tomé una relación de vueltas de 15 a 1, 1 en el devanado principal y 15 en el devanado secundario. Ahora, la fórmula para definir cuál es el ciclo de trabajo es voltaje de salida entre voltaje de entrada es igual a la relación de voltaje del secundario entre el primario multiplicado por el ciclo de trabajo entre 1 menos el ciclo de trabajo. Como la idea es despejar el ciclo de trabajo, entonces se desarrolla la ecuación con las variables respectivas. El voltaje de salida son 19, entre el voltaje de entrada 3.1667. El número de vueltas de N2 entre N1 es igual a 15 sobre 1. Y entonces procedemos a despejar lo que es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo para para el convertidor flyback es esta fórmula definida arriba: B de salida entre B de entrada entre N2 es igual a N2 entre N1 por D de 1 menos D. Al momento de despejar para D, se puede observar que nos va a quedar un ciclo de trabajo de 0.2856. Con estos datos ya obtenemos lo que necesitamos para simular lo que es el circuito. Para el montaje de circuito se puede simular de la siguiente manera. Primero tenemos una fuente VDC, que es la que simula la batería, en la cual tenemos los 3.1667 voltios, lo que se conoce como el voltaje de entrada. Su respectivo voltímetro para medir, para poder interpretar la señal de entrada en comparación con la señal de salida. Tenemos un inductor L1 que es el que está conectado al transformador, el cual le dio un valor de 0.01 henrios. Tenemos un transformador que en este caso tendremos de polaridad inversa y que tiene una relación de vueltas de 1 sobre 15, que ya fue descrito en la parte de arriba. 1 para el primario y 15 para el secundario. El diodo de 1, que va a trabajar como un diodo ideal, una capacitancia de 50 microfaradios y una resistencia de 100 ohmios. También tenemos aquí lo que es la introducción de las señales cuadradas, en el cual
se observan que hay unas características que son, como es de alta frecuencia, se programa a 3000 MHz, perdón, a 3000 Hz, un ciclo de trabajo de 0.2856, que fue el que se calculó aquí en la parte de arriba del problema, es esta parte de aquí. Bueno, en general esta es la disposición o los elementos que conforman un convertidor de flyback. Hablando un poquito del convertidor de flyback, cuando el interruptor está entre un tiempo de 0 a T encendido, entonces el diodo D adquiere una polaridad inversa. Y cuando el interruptor está apagado, entonces la corriente fluye a través del devanado secundario, o sea, en el diodo, y este voltaje de salida se convierte, o el V2 que está en el capacitor, se convierte en un menos V0 de salida. Esto significa que el flujo de voltaje disminuirá en forma lineal cuando el T esté apagado, porque no fluye la corriente inducida de la fuente. Bueno, sin más, voy a proceder a simular lo que es el circuito. Vamos a ver lo que es simulación, correr simulación, y vamos a esperar un poco de tiempo para ver cuáles son los valores de las magnitudes en la comparación de las señales de entrada y salida para el voltaje. Aquí podemos ver que ya simuló, entonces vamos a escoger el voltaje de entrada y el voltaje de salida para poder representarlos. Como se puede observar aquí, podemos observar que el voltaje de entrada son los 3.1667 voltios, que fueron los calculados en base a los dígitos del número de cuenta, y para el voltaje de entrada. Y para el voltaje de salida tenemos que el voltaje se alcanza en su estado estable y que se alcanzan los 19 voltios. De igual manera, en el examen están juntos los cálculos previos para el montaje según las indicaciones. Se adjuntan cómo se calculó el voltaje de salida, el voltaje de entrada, los cálculos para determinar el ciclo de trabajo. Igualmente se adjunta la imagen del circuito usado para esta simulación, la comparación de las formas de onda de voltaje de entrada y de salida. Y eso sería todo para mi examen de tercer parcial. Solo me queda restar que agradecer mucho la experiencia de llevar la clase y desearle éxito, ingeniero. Muchas gracias.